Buenas tardes, eh, amigos oyentes. Queremos compartir con ustedes una vez más parte de la palabra de Dios en este pequeño programa que tenemos que se llama Compartiendo la Palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es bendición para todos nosotros y que vamos a compartir mirando algunos versitos y que nos pueda servir, que nos sirva de provecho. Y vamos a mirar la primera cita bíblica que está en Génesis, el capítulo 26 de Génesis, el verso 4 y 5, donde Dios hablaba con Isaac, el hijo de Abraham. Y dice el verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Miren qué gran bendición que ofrecía Dios a Isaac, porque esa era la promesa de bendición que le había dado a Abraham. Y el verso 5 nos explica por qué Dios le dio esa bendición a Abraham, también a Isaac, por qué le dio una bendición tan grande que aparte de ser benditos ellos, les dijo, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora vamos a ver el verso 5, ¿qué hizo Abraham para ganarse esta bendición de Dios tan grande que le fue dada? Dice el verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz, dice Dios, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo esto hizo Abraham, por eso se ganó la bendición de Dios. Son varias cosas que tuvo que hacer Abraham para obtener esa gran bendición, que dice que todas las familias o las naciones de la tierra alcanzaron la bendición de Dios en Abraham, por cuanto guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todas esas cosas componen la doctrina de Dios. Mandamientos, estatutos, leyes y también la fe en el Señor Jesús. Ahora vamos a ver una cita bíblica en Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 22 y 23 vamos a estudiar. La Biblia es el libro más perfecto. No hay un libro que se pueda comparar con la Santa Biblia. Y en la Biblia no hay contradicción. En el Antiguo Testamento habló Dios y en el Nuevo el Señor Jesús. Y no hay contradicción en lo que dice el papá ni su Hijo Jesús. Ahora vamos a ver dos versos bíblicos. Qué necesario o qué importante es obedecer a la palabra de Dios. Dice el capítulo 15, el verso 22. Pero Samuel dijo, acá le estaba hablando al rey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente o verdaderamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los carneros. Miren qué necesario o cuánto beneficio tiene para cada uno de nosotros el obedecer a Dios. Porque dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura
de los corderos. Ahora, ¿qué pasa o cómo señala Dios para cuando no obedecemos a la palabra de Dios? Porque estos ejemplos que están escritos en la Santa Biblia son para ejemplos nuestros. ¿Qué dice el verso 23? Porque como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Miren qué grave que es rebelarse contra la palabra de Dios. Dice que es como un pecado de brujería la rebelión, rebelarse en contra de la palabra de Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora, ¿qué significa la palabra obstinación? Dice que es una persona terca y una persona porfiada. Porfiado a la palabra de Dios. Dice, le dijo en este caso el profeta Samuel al rey Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso también nosotros podemos ser desechados por Dios al ser rebeldes a la palabra de Dios. Vamos a compartir unos versos más dichos del Señor Jesús en Mateo, el capítulo 7 de Mateo, del verso 13 y 14 vamos a leer. Dios ofrece vida eterna a las personas que sean fieles o obedientes a su palabra. Y el obedecer a la palabra de Dios no es fácil para ningún ser humano. Acá hace un pedido el Señor Jesús a las personas, dice el capítulo 7, el verso 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta. Habla de dos puertas, de una puerta estrecha y de una puerta ancha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿A qué perdición se refiere? A la perdición del alma. Y dice, y son muchos los que entran por ella, por la puerta ancha. ¿Y qué más dice el verso 14? Porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, hablando de la vida eterna. Y son pocos los que lo hallan. El camino de la vida eterna dice que es, lamentablemente, son pocos los que andan en obediencia con Dios. Y vamos a saltarnos al verso 21. Miren lo que enseña el Señor Jesús. Vamos a leer del verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque podemos mencionar muchas veces, reiteradas veces, al Señor Dios, al Señor Jesús. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es necesario hacer la voluntad? Mediante la palabra escrita de Dios. De acuerdo a los dichos que hay en la Santa Biblia, es necesario obedecer. Todos sabemos, los lectores bíblicos, que va a llegar el día donde Dios, por intermedio de su Hijo Jesús, nos va a enjuiciar.
Vamos a recibir un juicio para saber si merecemos entrar en el reino de los cielos o no. Y el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vamos a ver personas que le vamos a decir esto al Señor Jesús porque va a estar como juez. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor Jesús? Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y ahí vemos que el Señor Jesús también, Él es la puerta para la salvación, pero dice que la puerta es estrecha. Y van a haber personas que le van a hacer este reclamo. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál va a ser la respuesta, Señor Jesús? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahora vamos a ver unos versitos más. Vamos a continuar del verso 24 en adelante, dice el Señor Jesús. Todo aquel, pues, que me oye estas palabras y las pone por obra. Por eso que las palabras escritas en la Santa Biblia es necesario, para entrar en el reino de los cielos, es necesario ponerlas por obra. Y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos sabemos que Dios está comparado como una roca en la Santa Biblia y el Señor Jesús también está comparado como roca. Dice que un hombre prudente hizo su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes. Ahora, ¿qué es un torrente? Cuando llueve y viene agua de las montañas, agua con tierra o con barro. Eso es un torrente. Y eso viene con mucha fuerza. Dice, descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa o contra esa persona. ¿Y qué pasó? Y no cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Ahora, ¿a qué representa el torrente? Los vientos. Son a la cantidad de problemas o situaciones difíciles que pasamos nosotros. Porque toda persona tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, problemas familiares. Todos pasamos por diferentes etapas. Pero hay una diferencia de estar fundado en Dios y en el Señor Jesús. Por como decimos, de la mano de Dios y del Señor Jesús, todos esos problemas se hacen más suaves, más llevadero. Ahora, ¿qué dice el verso 26? Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato. Un hombre insensato es un hombre sin sentidos, que edificó su casa sobre la arena. El hombre sabio y prudente edificó su casa sobre la roca. Y el insensato sobre la arena hizo su casa. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Miren todos esos mismos vientos y esos mismos torrentes que atacaron contra la casa del hombre prudente.
Atacaron sobre ese que hizo, el insensato que hizo la casa sobre la arena. Y la derribaron y dice que fue grande la ruina de esa persona. Esos son dos ejemplos que nos da que pueden venir muchas situaciones difíciles, muchos problemas, pero el estar obedeciendo a Dios dice que esa casa no cae y se mantiene en pie. Por eso que el obedecer a la palabra de Dios es un gran beneficio para cada persona. Vamos a leer una cita bíblica más en Lucas, el capítulo 8 de Lucas, del verso 19 al 21. Esto también fue una enseñanza del Señor Jesús. Dice el verso 19: se presentaron donde él estaba su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa del gentío. Y se le informó, al Señor Jesús se le informó, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero él respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son estos. ¿A quién señaló el Señor Jesús? Que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Acá recalcó el Señor Jesús en un ejemplo muy claro que sus familiares son los que oyen la palabra de Dios que está escrita y la ponen en práctica. Por eso vemos que es necesario practicar, obedecer la palabra que está dicha, ya sea por Dios o por el Señor Jesús. Hay que poner en práctica la palabra. Para que veamos de que si confesamos solamente que creemos en Jesús y no practicamos la palabra que está escrita en la palabra de Dios, no nos alcanza para la salvación, para entrar en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver en Mateo el capítulo 19. Mateo 19, vamos a ver una pregunta muy linda, muy buena que le hacen al Señor Jesús. Dice Mateo 19, el verso 16 y 17. Entonces se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Miren qué linda pregunta que le hacen al Señor Jesús. ¿Qué cosa buena tengo que hacer para obtener o ganarme la vida eterna? Vamos a ver qué respuesta le da el Señor Jesús a esa persona. El verso 17. Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y acá le responde qué es lo que tiene que hacer una persona para ganarse la vida eterna. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. El mismo Señor Jesús le da esta respuesta tan concreta, tan sólida. Mas si quieres entrar en la vida eterna o en el reino de los cielos, guarda los mandamientos de Dios. Estos son dichos del Señor Jesús. Son claros, son más que claros estos versos. Y a veces podemos pensar y decir, como muchas veces se escucha: no, con la muerte del Señor Jesús ya no hay que guardar mandamientos. A veces se dice, no, por la gracia de Dios somos todos salvos. ¿Y por qué el Señor Jesús le dijo que era necesario guardar los mandamientos?
A veces comprendemos y entendemos que porque el Señor Jesús murió por la humanidad para que el mundo sea salvo, ya no hay que guardar mandamientos. Ahora vamos a ver qué más dice el Señor Jesús sobre los mandamientos de Dios. En el capítulo 5 de Mateo, el verso 17 y 18. El Señor Jesús hablando de los mandamientos de Dios o de la ley de Dios. ¿Qué dice el verso 17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Miren qué claro que nos expresa o nos enseña el Señor Jesús. No piensen que yo he venido para abrogar la ley. ¿Y qué es abrogar? Terminar. Dice que Él no vino a abrogar la ley ni a los profetas que están escritos en la Biblia. ¿Qué más dice? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino y también le dio cumplimiento a los mandamientos de Dios. Ahora, por si no nos queda claro esto, ese verso nos dice en el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, miren los testigos o las garantías que pone Dios, el Señor Jesús, sobre los mandamientos de Dios. Hasta que se termine el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice que se va a terminar el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de la ley se va a terminar. Ahora, ¿qué es una tilde? Un acento. Ni siquiera un acento que esté en los mandamientos de Dios se va a terminar. Eso nos da claridad de que los mandamientos del Señor Jesús siguen. Él dice que no los vino a terminar, sino que vino a cumplir, también a obedecer los mandamientos. Versos más que claros. Y nos vamos a pasar a otra cita bíblica que está en San Juan. En San Juan 15, el verso 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice el Señor Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando. O sea que no todos somos amigos de Jesús. Con decir Señor, Señor, o yo soy amigo de Jesús, el Señor mismo dice: vosotros sois mis amigos si hacéis cuando yo os mando. Y a esa persona que le preguntó qué tenía que hacer para ganarse la vida eterna, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos de Dios. Y acá nos aclara que si nosotros creemos que somos amigos del Señor Jesús, dice que si nosotros somos sus amigos, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Por eso vemos que de acuerdo a estos versos, no solamente alcanza con decir que yo creo en Jesús y que Dios le resucitó de los muertos. Con eso, a mi forma de ver, de acuerdo a estos versos, no alcanza para que nos ganemos la salvación con creer solamente en Jesús. Porque acá está aclarando en este verso que Él manda a hacer algo, a obedecer. Y vamos a ir a Santiago, el capítulo 1 de Santiago, el verso 22. Y vamos viendo cuántas citas bíblicas, por cuántos libros bíblicos, y todo ya sea profeta o apóstoles, todos dicen una misma cosa. En la palabra de Dios no hay contradicción.
No se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Todo dice una misma cosa. Ahora dice Santiago el capítulo 1, el verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué nos dice? Que tenemos que hacer como nos dice la palabra. ¿Y qué más dice? Y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa si somos oidores nada más? Escuchamos y no hacemos. Engañándonos a vosotros mismos. Si no somos hacedores y solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso que es necesario obedecer a la palabra de Dios. Acá vemos que el apóstol Santiago dice lo mismo que el Señor Jesús dijo. Afirman lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué dice el verso 23? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Nos pasa todo cuando nos miramos en el espejo. Después nos olvidamos cómo estaba nuestra imagen en el espejo. El verso 25. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta. La ley o los mandamientos de Dios son perfectos. Más dice el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad. ¿De qué nos libertan los mandamientos de Dios? ¿A qué nos dan libertad? Ahora vamos a ver de qué nos libertan los mandamientos de Dios. La ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, persevera obedeciendo los mandamientos de Dios, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Dichoso o feliz el que obedece a la ley perfecta de la libertad. Ahora, ¿de qué nos libertan los mandamientos de Dios? ¿A qué libertad se refiere? Vamos a pasar a San Juan, el capítulo 8. ¿De qué nos hace libre la ley de Dios? El capítulo 8 de San Juan. Vamos a leer el verso 31. San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, en la palabra que enseñó y predicó el Señor Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué pasa si no se obedece a la enseñanza que dejó el Señor Jesús en la Santa Biblia? El verso 32 dice: y conoceréis la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad en la palabra de Dios? La palabra escrita en su Santa Biblia. Por eso en San Juan 17, 17, el Señor Jesús oraba por los discípulos o por los apóstoles y le pedía al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra escrita, ya sea por Dios o por el Señor Jesús,
Esa es la verdadera, esa es la verdad en la Biblia. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. Ahora vamos a ver de qué nos hace libre la palabra de Dios o los mandamientos de Dios. ¿En qué? ¿En qué nos hace libre los mandamientos de Dios? Y nos vamos a saltar al verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De eso lo liberta la ley o los mandamientos de Dios, del pecado. Por eso que una persona que obedece a los mandamientos de Dios está libre del pecado. Si uno busca en el diccionario común, en un diccionario español, ¿qué es la palabra pecado? Nos dice el diccionario que pecado es infracción a los mandamientos de Dios. De eso nos liberta la ley, de estar en pecado. Nos vamos a ir a otra cita bíblica para que veamos que no solamente con decir yo creo en Jesús, dentro en el reino de los cielos, es necesario obedecer a la palabra de Dios y del Señor Jesús. Y veamos o miremos que esto que uno dice o que uno lee está dicho o escrito en la Santa Biblia. Vamos a ir a otro apóstol más, al apóstol Juan allá en Apocalipsis. Y si miramos qué es Apocalipsis, dice la palabra Apocalipsis significa revelación. Y dice revelación de Jesucristo a Juan el teólogo. Esto fue lo que le reveló el Señor Jesús a este apóstol Juan. Dice Apocalipsis 1, el verso 3. Bienaventurado el que lee. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. Dice el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. O sea que son bienaventurados los que la leen y también los que oyen las palabras de estas profecías. Y hay un tercer beneficio. Y guardan las cosas escritas en ella. Es necesario guardar las cosas que están escritas en la Santa Biblia, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor Jesús está cerca. Pero más cerca está nuestra vida. Porque nosotros hoy capaz que estamos con salud, con vida. ¿Y quién puede asegurar si mañana vamos a estar con salud, con vida? Nos podemos capaz ir a dormir y nos da un infarto. O podemos tener un accidente y se termina nuestra vida. Por eso, qué hermoso verso lo vamos a repetir. 3 beneficios que tiene la palabra de Dios en este verso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y en tercer lugar, y guardan las cosas escritas en ella. Es necesario guardar, obedecer a la palabra de Dios. Ahí dice que va a ser bienaventurado la persona. El que lee, el que oye y los que guardan las cosas escritas en este santo libro, en esta santa Biblia.
El Señor Jesús fue muy claro, los dichos de los santos apóstoles son muy claros. A mi forma de ver, a veces se simplifica tanto de que el Señor Jesús haya muerto por toda la humanidad. Hacemos la salvación de cada uno de nosotros, la hacemos tan fácil. Y a mi forma de ver, mirando estos versos de que hay que obedecer, eso es lo que se me hace difícil o yo veo difícil. Ahora vamos a ver en San Juan 7, el verso 38. Porque todos podemos decir y afirmar que creemos en Jesús. Y capaz que pensamos que con creer nos alcanza y nos basta para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesús en el capítulo 7, 38 de San Juan? El que cree en mí, como dice la Escritura. Acá nos está enseñando y explicando algo el Señor Jesús. El que cree en mí, pero como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que creer en Jesús, pero como dice, como está escrito. Acá el Señor Jesús nos manda a obedecer, a guardar cosas escritas. Allá mirábamos, comenzábamos en Abraham, dice que la doctrina de Dios está compuesta por mandamientos, estatutos. Hay que ver qué son los estatutos, las leyes de Dios para los seres humanos, que también involucra las leyes morales que tenemos que también cumplir. Y la fe en el Señor Jesús. Ahora vamos a ir a la última cita bíblica también en el libro de San Juan, el capítulo 12 de San Juan. Esto también es una enseñanza del Señor Jesús. El capítulo 12 de San Juan, vamos a leer el verso 48 al 50. Miren lo que enseña Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, hablando en plural, que son muchas las palabras, muchos los dichos del Señor Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Ahora, ¿qué pasa si no obedecemos a la palabra de Dios? Dice el Señor Jesús que la palabra que Él enseñó, esa es la que nos va a juzgar en el último día. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios y del Señor Jesús. El verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren, todo lo que dijo y enseñó el Señor Jesús fue todo lo que le ordenó su Padre Dios. Y miren cómo nos enseña o nos explica el Señor Jesús de cada cosa que enseñó y nos pide que obedezcamos. El verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Los mandamientos de Dios, lo que enseñó el Señor Jesús, son vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Vemos y entendemos que no alcanza con decir yo tengo fe en Jesús y creo en Jesús y con eso dentro del reino de los cielos, sino con cumplir y obedecer la palabra de Dios y del Señor Jesús. Mi deseo es que Dios nos bendiga a todos, que nos dé sabiduría para comprender su palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra. Y nos estamos viendo en cualquier otro momento. Gracias por la atención.